Ejercicio 62.9 nos pide integrar. Nos dan una función que es tangente de z sobre z cuadrado por z menos i por z más 1 y nos dan tres caminos, gamma 1 y gamma 2, que son módulo de z igual a 2 a la n con n 0 o 1 y gamma 3 z menos i igual a 1 medio. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esta función y lo primero que vamos a hacer es tratar de identificar las singularidades. Las singularidades son los ceros del denominador. Entonces, para eso vamos a, en vez de escribir tangente, vamos a tener seno sobre coseno para poder identificarlo más fácil. Entonces, los ceros, ¿cuáles van a ser? Menos 1 y 0, y los senos del coseno, que son menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Perfecto. Ahora los vamos a dibujar, y una vez que los dibujamos, vamos a tratar de empezar a calcularlos. Vamos a tratar de empezar a calcular las integrales. Para eso vamos a utilizar la fórmula integral de Cauchy, que nos dice que dado una f holomorfa en un recinto, en un recinto D simplemente conexo, tenemos un punto A que es interior a ese recinto y tenemos un lazo gamma. Si hacemos la integral de esa f de z sobre z menos a través de este lazo que encierra este punto, todo eso va a ser igual a 2pi por i por el valor de la función en el punto este encerrado. Perfecto. Bueno, ¿cómo seguimos ahora? Ahora seguimos mirando un segundito la función que tenemos acá y viendo que tenemos un z más 1, un z menos i, un z cuadrado, todas formas que son bastante parecidas a esta que tenemos acá, pero tenemos un coseno. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos el coseno? Nosotros lo que vamos a hacer es tratar de llevar esta expresión del coseno a algo que se parezca a este z menos a. Entonces, para eso vamos a estudiar un poquitito a la función coseno de x. La función coseno de x en los ceros, por ejemplo acá en pi sobre 2, se parece como una recta, ¿sí? De la misma forma que seno de x se parece a x en 0, coseno de x se parece a menos x más pi sobre 2 en pi sobre 2, ¿no? Sería como una recta que tenemos acá para aproximarlo. Pero bueno, ¿qué tanto se parece? Para eso vamos a hacer el límite. Si hacemos el límite cuando x tiende a pi sobre 2 de coseno de x sobre menos x más pi sobre 2, esto nos da 0 sobre 0 el hospital, y cuando derivamos nos queda el límite de cuando x tiende a pi sobre 2 de menos seno de x sobre menos 1, y esto evaluado en pi sobre 2 nos da 1. Entonces con esto acá lo que estamos viendo, es lo que estamos corroborando, es que sí, efectivamente coseno de x se comporta como una lineal en un entorno de pi sobre 2 y consecuentemente en un entorno de todos los ceros, ¿no? Porque este mismo razonamiento que utilizamos acá lo podemos utilizar para menos pi sobre 2, 3 pi sobre 2 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que podemos llegar a decir? Que si nosotros a esta función la multiplicamos y la dividimos por z menos pi sobre 2 o más pi sobre 2, independientemente de qué punto que estemos analizando, este coseno sobre este z menos pi sobre 2 sobre el coseno desaparece y nos queda abajo un z menos pi sobre 2, que ese z menos pi sobre 2 ya sí tiene una pinta de este estilo, al igual que el resto de los puntos. ¿Por qué? Porque la función entera se comporta como holomorfa y de esta forma vamos a poder utilizar la fórmula integral de Cauchy. Pero bueno, ya cerrado el breve momento cultural, vamos a pasar a integrar. Gamma 1, si hacemos el dibujito, vemos que encerramos al 0, pero pasamos por el menos 1 y el i. Entonces, ¿qué pasaba cuando teníamos un recinto de integración que pasaba por puntos que no pertenecían al dominio de la función? Entonces, en esas integrales no se pueden calcular. Bueno, no se puede calcular ¿por qué? Porque el camino de integración pasa por dos puntos que no pertenecen al dominio de la función. Perfecto. Bueno, vamos a gamma 2. Nos dejamos ahí la función. Entonces, ahora sí, gamma 2. La dibujamos por acá.
Estamos encerrando a todas las singularidades. Entonces, para utilizar la fórmula integral de Cauchy, lo que vamos a hacer es 5 integrales que encierren cada una de las 5 singularidades y vamos a sumar esos resultados. Bueno, el primero va a ser z igual menos pi sobre 2. ¿Qué tenemos? Tenemos nuestra función seno sobre coseno por z cuadrado por z menos i por z más 1. Y lo que nosotros queremos es que esto de alguna manera se parezca a lo que tenemos acá arriba. Muy bien. ¿Qué tenemos acá arriba entonces? Una f holomorfa dividida por z menos a. Z menos a, ¿quién va a ser? Z más pi sobre 2. Perfecto. ¿Tenemos z más pi sobre 2? No. Bueno, entonces lo tenemos que fabricar. ¿Cómo lo fabricamos? Multiplicando y dividiendo por z más pi sobre 2. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que necesitamos es una f holomorfa. Bueno, esperemos y tengamos fe de que con esa multiplicación de z más pi sobre 2 aparezca una f holomorfa. Entonces, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos algo rojo y tenemos algo negro. Lo negro es z más pi sobre 2, que es este z menos a. O sea, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Quisiéramos creer que esto rojo es una f holomorfa. Pero no. Lamentablemente no es una f holomorfa porque tiene una singularidad y esa singularidad obviamente está en menos pi sobre 2 porque tenemos al coseno dividiendo. Ahora, ¿qué pasa? Como tenemos en el numerador un z más pi sobre 2 y como vimos hace un minuto atrás, este cociente da una constante en el límite, o sea, el límite cuando z tiene menos pi sobre 2 de este cociente da 1, podemos decir que todo lo rojo, por más que no sea holomorfa, se comporta como una función holomorfa. Entonces ese se comporta como una función holomorfa medio que nos permite de alguna manera utilizar esta bella fórmula integral de Cauchy. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Esto va a ser igual a la integral cerrada de una f1 sobre z más pi sobre 2. Esta f1 de z no es otra cosa que esto rojo, que por más que no sea holomorfo, se comporta como holomorfo, entonces estamos habilitados para poder utilizarlo. Y bueno, básicamente vamos a hacer lo mismo con el resto de los puntos. Mostramos uno más, como para que no queden dudas. En el menos 1 vamos a tener todo de rojo pintado menos el z más 1. ¿Por qué? Porque el z más 1 es el que hace el papel del z menos a, y todo esto que tenemos acá, el seno sobre el coseno por z cuadrado por z menos i, hace las de la función holomorfa. En este caso sí, ya esta función que tenemos acá es holomorfa y no es que se comporta como holomorfa, porque no tiene ningún problema en menos 1. Entonces esto va a ser igual a una f2 de z sobre z más 1 diferencial z. No vamos a hacer lo mismo para el 0, para el i y para el pi sobre 2 porque la idea es exactamente la misma. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que la integral cerrada va a ser igual a 2pi por i por esta f1 evaluada en menos pi sobre 2, la f2 evaluada en menos 1, la f3 evaluada en 0, la f4 evaluada en pi sobre 2 y la f5 evaluada en i. Perfecto. Gamma 3. Bueno, gamma 3 solamente encerramos al i, entonces vendría a ser algo muy parecido a lo que hicimos acá, pero solamente con esta f5, ¿no? Tenemos la integral de lo rojo y lo negro es z menos i. Y este paréntesis que me olvidé de pintarlo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces esto va a ser igual a f5, que es esta misma f5 que utilizamos en el ejercicio anterior, sobre z menos i diferencial z. Y esto va a ser igual a 2pi por i por la función f5 evaluada en i. No vamos a hacer las cuentas porque no viene al caso reemplazar en la calculadora este tipo de cosas. El punto es conceptual para entender cómo se resuelve este ejercicio. Bueno, perfecto.